Ya mismo momento de hablar con Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, presidente de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, a propósito de una deuda, decíamos antes, que mantiene la democracia argentina para con la Constitución, nada más y nada menos, que es la figura de un defensor del pueblo de la nación, figura que, bueno, se encuentra vacante hace ya más de una década. ¿Cómo está, Amor? ¿Cómo le va? Digo, Hola, su colega buenas Nicolás tardes. Valiente le saluda. ¿Cómo te va, Nicolás? Un gustazo y muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, como defensor del pueblo de la ciudad, que no haya un defensor del pueblo de la nación, ¿cómo le cae? Lo pienso en términos de la sociedad, que es a quien nosotros tenemos la obligación de hacernos cargo de la defensa de sus derechos y garantías, sobre todo teniendo en cuenta los dos últimos fallos de la Corte, pero en particular el último, que impide a las defensorías provinciales, como el caso de la ciudad de Buenos Aires, la de Córdoba, la de cualquiera de las provinciales, tener injerencia o competencia en cuestiones de carácter federal. Por ejemplo, si en este momento alguno de los vecinos o vecinas que nos están escuchando tuvieran algún conflicto con los servicios públicos, yo no me podría presentar a la justicia desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, porque cualquier juez me respondería: hay un fallo de la Corte que lo inhibe a usted de intervenir en cuestiones federales, solo puede intervenir en cuestiones de carácter local de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, hay una desprotección integral de las personas en la República Argentina por la falta de una institución fundamental para Naciones Unidas, pero sobre todo para Latinoamérica, que es donde tienen mayor raigambre las defensorías del pueblo, que es justamente esta figura. Es cierto, lo dijo muy bien usted, ya hace muchísimos años que estamos sin defensora o defensor del pueblo, y además también es cierto que yo he propuesto la modificación de la Ley Nacional para la elección de quien vaya a ser titular, porque la ley que está vigente es una ley de una época en la que era válido, digamos, había dos partidos muy fuertes, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, y era una lógica de grandes acuerdos entre esas dos fuerzas políticas que, si se quiere, pueden tener como máximo punto la reforma constitucional. Pero en el año 88, en un acuerdo que hubo, Eduardo Menem con Ansarda propusieron la ley de creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación y su mecanismo de elección, que la verdad que se corresponde con aquel momento histórico de acuerdos fuertes entre dos partidos fuertes. Hoy la verdad que en el mecanismo de elección del Defensor del Pueblo de la Nación, el mundo ha avanzado hacia formas de democracias más abiertas, más transparentes, con mayor participación de la ciudadanía. Y creo que la ciudad de Buenos Aires, como otras provincias de la Argentina y otros países, tenemos normas mucho más modernas, pero mucho más transparentes para la elección de las personas que se postulen. Quiero decir, quien se vaya a postular tiene que ser bien controlado por la sociedad en su patrimonio personal, que sea exhibido para que se conozca claramente cuál es el origen de sus bienes, en su formación, en su historia, en lo que tenga, porque no hay obligación de ser en esto ni abogado, ni absolutamente nada, no hay una obligación de tener una determinada profesión, pero por supuesto sí un determinado recorrido en la vida en el que uno pueda expresarlo. También hay audiencias que se hacen, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos audiencias públicas en las que en mi caso tuve que presentarme conjuntamente con el resto de las personas, y las personas que se hacen presentes en esas audiencias pueden impugnar, cuestionar, pedir que sea dado de baja, hacer una denuncia penal, bueno, lo que fuere. Es decir, hay una participación transparente y hay una participación democrática. A mi juicio, la comisión bicameral que existe actualmente y que intentó llevar adelante durante el gobierno anterior con el presidente Macri la elección del defensor del pueblo, defensora del pueblo de la nación, responde a un proceso histórico de la Argentina que ya no está vigente, que era el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical exclusivamente. Alejandro, te quería preguntar, porque estamos en presencia de una situación tan irregular que es inédita en el continente y tiene la particularidad de afectar a una institución nacional de derechos humanos reconocida por la ONU, nada más y nada menos.
la Argentina, en ese marco, más allá de que sea una normativa local, digo, porque está previsto esto en la Constitución Nacional, más allá de que esté previsto también a nivel internacional por la ONU, ¿no? Digo, está reconocido. ¿Puede ser denunciada ante un organismo internacional? Digo, ¿puede ser pasible de una condena por responsabilidad, precisamente por incumplimiento en esta normativa? Varias cosas. Primero, que yo me presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo la elección del defensor del pueblo o la defensora del pueblo de la nación. Segundo, que el alto comisionado de Naciones Unidas, en realidad, que es, digamos, la autoridad superior de las defensorías, no de carácter institucional, sino en términos de lo que podríamos llamar una superioridad ética o moral que debe tener un alto comisionado de Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es la defensa de los derechos humanos. Todas las defensorías nos consideramos como obligadas a continuar con las políticas que dé el alto comisionado, actualmente la doctora Michelle Bachelet, va dictando las normas que va dictando. Por ejemplo, las observaciones de las manifestaciones políticas y sociales en calle, con el control de las fuerzas de seguridad y la convocatoria a quienes van a hacer las marchas, es una directriz que nació del Alto Comisionado de Naciones Unidas y que en la Argentina está vigente y que hemos adoptado todas las defensorías. Yo se las comuniqué al Ministerio de Seguridad de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad de la Nación. Y tercero, algo también muy importante, que lo dijiste al comienzo, la existencia de la Asociación de Defensorías del Pueblo fue una decisión que tomamos entre todas las defensorías de la Argentina, constituir una ONG, una persona jurídica ante la Inspección General de Justicia. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional le da legitimación procesal en cuestiones federales a las ONG. Entonces, al no tener defensor del pueblo de la nación, lo que hicimos con ATPRA es reemplazar al defensor del pueblo de la nación en cuestiones federales con la asociación que sí tiene competencia en cuestiones federales. Esto lo digo para que también, si los vecinos creen que no hay capacidad de defender los derechos en cuestiones federales, sí las tenemos a través de la figura de ATPRA. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Que se elija a la mujer, al hombre, a la persona que corresponda para encabezar la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque quiero aclarar que en Argentina, desde la época de Alfonsín, y en particular desde cuando se llevaron adelante los juicios contra las juntas militares, tenía la máxima calificación en derechos humanos. Esa calificación bajó por la falta de designación del titular o la titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. A ver, Alejandro Amor, además de ser defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un programa de radio que lo encontré la semana pasada, de pura casualidad, en Radio La Red, los sábados, que a propósito le había comentado a Alejandro que me había llamado la atención el servicio que brindan desde ese programa de radio, porque los oyentes hacen sus denuncias, todos los vecinos, y la Defensoría del Pueblo, a través de este programa de radio, canaliza soluciones. Quería preguntarte, Alejandro, básicamente, ¿de qué índole son los reclamos más comunes y más frecuentes, o de qué servicios estamos hablando cuando algún oyente manifiesta su queja, ¿no?, y hace público su reclamo? La realidad es que la intervención que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que para mí, con todo respeto para el resto de las normativas nacionales, es la más avanzada y la más abarcativa. Cualquiera de las circunstancias en las que una persona ve vulnerados sus derechos puede presentarse ante la Defensoría. Y te paso a hacer una enumeración muy rápida y variada. Supongamos que tenés un conflicto con los alquileres en un inmueble o en un comercio, una persona que tiene conflictos con la liquidación de la tarjeta de crédito, una persona, recién me llegaron 3 reclamos acá al teléfono se anotaron para la vacunación y no les llegó la comunicación de cuándo debían vacunarse, a pesar de que son personas mayores de 70 años y 2 personas son médicas. ¿Te aparecen los reclamos en el teléfono, Alejandro? Qué ganas, ¿eh? Sí, yo doy el teléfono públicamente y, digamos, y te mandan las cosas. Claro. Por ejemplo, cuestiones de conflicto entre vecinos, conflictos con empresas privadas que venden artículos y que, sobre todo en la pandemia, se han vendido a través de sistemas, bueno, no voy a nombrar a las empresas, ¿no?, pero con modalidad de compra digital,
que ha generado muchas veces conflictos en la que vos compraste un producto y te llegó otro producto distinto al que habías pedido. Cuestiones que tienen que ver con las prestaciones de salud, por ejemplo, de prepagas o de obras sociales, en cuanto al tipo de medicamentos o en cuanto al seguimiento. ¿Cuántos reclamos aproximados por mes recibe la Defensoría? Si lo tomo en la pandemia, el número es realmente muy alto. El año pasado superamos en el año más de 120.000 reclamos, que es muy alto por la pandemia. Pero en una situación normal el número es menor. Igual te aclaro algo, cuando te doy estos números, por ejemplo, si tenemos un reclamo que tiene que ver con cuestiones jubilatorias, supongamos cuando se hizo la reparación histórica, cuando te digo un reclamo, en realidad es un expediente que involucra a un montón de personas, porque unificamos todo en un solo expediente para simplificar también el procedimiento interno de la Defensoría. Entonces supongamos que hay 100 personas que tienen problemas con la reparación histórica para el cobro. Eso es un expediente, eso es un reclamo. Entonces los reclamos, cuando yo te digo reclamos, o por ejemplo, cuando cortan el gas en un edificio, tenés un reclamo, pero a lo mejor son muchas las personas de ese edificio que llamaron a la Defensoría diciendo nos quedamos sin gas. Bueno, nuestra obligación es unificar para simplificarlo y también después, por ejemplo, para presentárselo a Metrogas. O sea, que aburrir no te aburrís. No, la verdad que no solamente nos aburrimos, sino que además una de las cosas que hacemos es, nosotros salimos constantemente a la calle, durante toda la pandemia, permanentemente. Vamos a todas las plazas de la ciudad de Buenos Aires, también para levantar cualquier tipo de reclamo. Que yo te puedo decir en la plaza Emilio Mitre, en la Heras y Porredón, en la plaza de las Heras y Coronel Díaz, en el Reserva Mataderos, frente a la casa de Uspallata, donde está la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a los barrios no vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, todas las semanas por lo menos a 2 de esos barrios, y hacemos exactamente lo mismo. Además participamos en las campañas de vacunación contra la gripe. Estamos también acompañando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en lo que es la campaña de vacunación contra el COVID, junto al doctor Batistela, en todo lo que podemos. Bueno, la verdad que en esta etapa lo que entendemos nosotros es que el Estado debe ser muy preciso en la complementación de todas las instituciones en lo que tiene que ver con la pandemia. En el resto de las cuestiones está bien. Hago una aclaración. Alejandro Amor, antes de haber accedido a la Defensoría del Pueblo, fue legislador porteño por el Frente para la Victoria. O sea, es de origen peronista y también estuvo en el kirchnerismo y trabaja ahora de manera coordinada con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es de otro color político, ¿no? Y voy al comienzo de la charla, digo, ¿qué es cuál es el acuerdo que falta en la política para que llevemos casi 12 años sin defensor del pueblo a nivel nacional? Sentido común, porque realmente hay una concepción, a mi juicio, que es la idea de que alguien que ejerce la Defensoría del Pueblo es una persona que se puede convertir en una especie de enemigo público número uno de quien está ejerciendo el poder, o en algunos casos de empresas. Bueno, la realidad es que no, el defensor del pueblo es una persona que toma los reclamos de la sociedad y los lleva a quien debe, que puede ser una institución del Estado, puede ser una empresa privada, para buscarle la solución a ese vecino que no la encuentra. Hoy en día las defensorías del pueblo o el ombudsman en el mundo anglosajón fundamentalmente son procesos que tienen que ver con la mayor amplitud en la democracia. Es decir, quedó bien claro que los poderes judicial, legislativo y ejecutivo no alcanzaron para resolver los problemas de la sociedad, y ahí empiezan a aparecer distintas figuras. En Brasil, por ejemplo, existen los ouvidores. Ouvidor significa oyente, que tiene casi la misma figura que la Defensoría del Pueblo. Bueno, evidentemente la democracia fue buscando nuevas instituciones para la participación de la sociedad. Es un error creer que quien va a estar en una institución de estas características vaya a ser enemigo de nadie. Quien está al frente de una defensoría no es ni la cabeza de la oposición ni un funcionario de ningún gobierno. Es el titular de un órgano que defiende derechos y garantías de las personas que habitan en un determinado territorio o transitan por ese territorio, como la ciudad de Buenos Aires o la República Argentina. Pero la verdad es un lugar en el que, obviamente que yo tengo mis convicciones, en principio, como cualquier persona, pero acá lo único que no podés tener es pertenencia o visión partidaria. Lo que tenés que tener es
objetividad. Y cada propuesta, cada recomendación, cada indignación que haces, nunca tiene que tener calificaciones ni adjetivaciones técnicas. Siempre Bien. tiene que ser técnica. Por eso te digo que a mi juicio lo que falta es eso, entender que la Defensoría del Pueblo de la Nación es un instrumento a favor de las propias instituciones como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por ejemplo, la causa Mendoza, el saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. ¿Quién es el presidente de la comisión conformada por la Corte Suprema? La Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Por qué no funciona la comisión? Porque no hay defensor del pueblo de la Nación. Tremendo. Bueno, Alejandro, esos son los casos más claros. No tenemos más tiempo. Vos que compartís medios, sabés de lo que hablamos, así que tenemos un operador técnico que nos hace así con la mano. Así que Mil disculpas al operador. Y te agradecemos mucho el contacto con 14 bis. Gracias a ustedes. Chau, chau. Un abrazo. Ha pasado Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo sentido común. Marinotti.